El aire en nuestro chalet de Pozuelo de Alarcón, que siempre olía sutilmente a la madera de roble y al aceite esencial de lavanda que tanto adoraba, estaba hoy impregnado de un aroma diferente, el olor fuerte y nauseabundo de las azucenas. La garganta empezó a picarme, mis ojos se hincharon y mi pecho parecía ser oprimido por una mano invisible. El ataque de asma llegó más violento que cualquier otro que hubiera experimentado. Verónica, el primer amor de mi marido, Lorenzo, las había traído hacía una hora. Llevaba un vestido de seda blanco inmaculado, maquillaje ligero, y su largo cabello caía suelto sobre sus hombros, pareciendo tan pura como una musa. Verónica sabía perfectamente que yo tenía una alergia severa al polen, especialmente al de las azucenas, pero aún así, sonrió. La misma sonrisa que durante años había visto en las fotografías antiguas que Lorenzo todavía guardaba en el fondo de un cajón. Sé que a Elena le gustan las flores. Sonrió, extendiéndome el enorme ramo. Elegí especialmente el más grande y bonito para felicitarte por el embarazo. Intenté negarme, pero ella insistió en colocarlo en un jarrón. Lorenzo no estaba en casa. Tenía un turno importante en el hospital. Ahora, aquel ramo de flores era como un monstruo que absorbía todo el oxígeno a mi alrededor. Tambaleándome, corrí a la habitación, intentando alcanzar mi familiar inhalador para el asma en la mesita de noche. Pero cuando lo cogí, mi corazón se hundió. Estaba ligero como una pluma. Abrí la tapa temblando y vi que estaba vacío, sin rastro del medicamento. Alguien había vaciado el contenido. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Corrí hacia la ventana del balcón, intentando desesperadamente respirar un poco de aire fresco, pero el pestillo estaba extrañamente atascado. Por más fuerza que hiciera, no se movía. Estaba atrapada, acorralada en mi propia casa, con el olor que me estaba matando. Presa del pánico, agarré el móvil. Lorenzo, claro, Lorenzo. Él era el jefe de cirugía más prestigioso del hospital. Él sabría qué hacer. Él me salvaría. Marqué su número. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el aparato. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera, pero no era su voz cálida y familiar. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Dime rápido. Lorenzo, vuelve a casa ahora. Conseguí decir con el pecho dolorido. No puedo respirar. Las azucenas. Me estoy asfixiando, Lorenzo. Intenté inspirar, reuniendo mis últimas fuerzas. Estoy embarazada de 3 meses de nuestro hijo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Casi podía oírlo fruncir el ceño. Luego, una voz fría y cruel me golpeó como un puñetazo. Elena, déjate de dramas. ¿Crees que no sé que te has visto con Verónica hoy en casa? Deja de usar esa tontería de tu alergia para llamar la atención. Me quedé petrificada, intentando explicar. No, no es eso. Vero. ¡Cállate!, gritó él, interrumpiéndome. Vero está con una apendicitis aguda, retorciéndose de dolor. La estoy preparando para la cirugía. La vida de una persona es lo primero. Deja de crear problemas. El pitido monótono y letal de la llamada finalizada resonó. Había colgado mi última esperanza. La esperanza de mi hijo, que aún no se había formado, había sido aplastada por las manos del hombre que más amaba. Caí al suelo frío. El sonido prolongado del teléfono era más aterrador que cualquier grito en aquella silenciosa habitación. Dijo que estaba montando un drama. Dijo que la apendicitis de Verónica era más importante. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con la creciente falta de aire. No, no podía morir. Mi hijo no podía morir. Con las manos temblorosas, marqué rápidamente el 112. Intenté reprimir los espasmos en mi pecho, usando mi último aliento para decir claramente la dirección del chalet y mi estado. Crisis de asma aguda por alergia. Embarazada de 3 meses. No puedo respirar. La voz de la operadora al otro lado sonaba urgente, pero tranquilizadora. Mantenga la calma, señora. Ya tengo la dirección. La ambulancia de la estación más cercana, que es la del Hospital San Jorge de la Colina, donde trabaja su marido, llegará en 5, como máximo 7 minutos. Por favor, intente mantenerse en la línea. ¿5 minutos? Murmuré para mí misma. Solo 5 minutos más y mi hijo y yo estaríamos a salvo. Me acurruqué en el suelo, aferrada al teléfono, con los ojos fijos en la puerta, contando cada segundo. Cada segundo pasaba tan lentamente como un siglo. Mi pecho parecía que iba a explotar, pero pasaron 5 minutos, luego 10, y aún no se oía ninguna sirena. Justo cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse, el teléfono volvió a sonar. Era el 112. Contesté apresuradamente. Doña Helena, la voz de la operadora estaba llena de vergüenza. Lo lamento muchísimo, señora, pero la ambulancia más cercana a usted acaba de ser desviada para una emergencia. Mi corazón se detuvo.
¿Cómo? ¿Cómo que desviada? Estoy en estado crítico. Fue una orden directa del jefe de cirugía. El doctor Lorenzo del Hospital San Jorge de la Colina, vaciló la chica. Exigió que esa ambulancia fuera inmediatamente a buscar a un paciente VIP a otra zona, diciendo que era una cirugía de apendicitis extremadamente urgente. El sistema está intentando encontrar un vehículo de una estación más lejana. Se estima que tardará otros 20 o 25 minutos. Por favor, intente aguantar. 25 minutos, cuando sentía que no podría aguantar ni 5 más. Así que eras tú. Fuiste tú quien robó la única ambulancia que podía salvar mi vida y la de mi hijo. Prefirió enviar la ambulancia a buscar a Verónica antes que dejar que viniera a salvar a su propia esposa. Mi conciencia comenzó a apagarse. La imagen de la ecografía de nuestro hijo de 3 meses sobre mi escritorio pasó por mi mente. Recordé cómo Lorenzo andaba irritable últimamente, especialmente desde que Verónica había vuelto. Había dicho: esa asma ridícula tuya no es nada comparada con las cirugías a vida o muerte que yo hago. Deja de ser una carga para mí. Pensé que solo era el estrés. Al final, nunca había sido la prioridad. Y mi hijo era solo una carga más. Me mordí el labio con fuerza. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca, y el dolor agudo me ayudó a mantenerme consciente un momento más. No, tengo que vivir. Tengo que vivir para preguntarle por qué fue tan cruel con nosotros. Cuando mis párpados estaban a punto de cerrarse, una sirena débil y lejana finalmente sonó desde la verja. La puerta se abrió de golpe. El aire frío de la noche invadió el espacio, trayendo consigo el olor a desinfectante de hospital. El olor que solía sentir en el pelo de Lorenzo todas las noches cuando volvía a casa. El olor que una vez pensé que era un símbolo de salvación, hoy me oprimía el pecho. Me empujaron apresuradamente en una camilla, las ruedas chirriando en el frío suelo de granito. Las luces fluorescentes blancas del techo pasaban rápidamente por mi rostro borrosas. Gritos, llantos, el pitido de los monitores, todo se fusionaba en un caos sonoro en la sala de urgencias. Me aferraba a la única esperanza de que, al haber llegado hasta allí, sería salvada. Paciente con insuficiencia respiratoria aguda, sospecha de choque anafiláctico por alergia al polen. Embarazada de 3 meses. Las pupilas empiezan a dilatarse, gritó un celador al médico que empujaba la camilla, tratando de imponerse al ruido. Vi a un grupo de médicos y enfermeras de bata blanca correr en mi dirección, pero cuando estaban a punto de llevarme al área de cuidados intensivos, una figura levantó la mano para detenerlos. Era una enfermera jefa de rostro severo y pelo recogido en un moño impecable, sin expresión alguna. «Esperen», dijo ella, con la voz fría como el hielo. «Llévenla a la sala de observación del otro lado». «Pero esta paciente está en estado crítico», gritó el médico. «¿No lo ve? Está a punto de dejar de respirar». La enfermera jefa me miró, su mirada impasible. «Lo sé, pero no hay otra opción. Todo el equipo de élite, incluido el respirador especializado, ha sido movilizado para el quirófano VIP. Quirófano VIP. Por orden del doctor Lorenzo», dijo con firmeza, cada palabra como un clavo martillado en mis oídos. «Hay una cirugía de apendicitis de extrema urgencia. Todo tiene que ser priorizado para esa operación. Son órdenes. Cúmplanlas. Apendicitis VIP, doctor Lorenzo». Esas 3 palabras resonaban en mi mente. La amargura me subió por la garganta. Pero ya no tenía fuerzas para llorar. Empecé a tener convulsiones leves, mi pecho aplastado por 2 rocas. «Dios mío, estáis todos locos». En ese momento, una voz joven e indignada sonó. Un joven de bata blanca y gafas, con un rostro delicado pero rojo de ira, se acercó. Era David. Miró mi ficha y luego a mí, estupefacto. «Helena, es Helena, la esposa del doctor Lorenzo». Se volvió hacia la enfermera jefa y gritó: «¿Se da cuenta de quién es esta mujer? ¿Una paciente con insuficiencia respiratoria y la mandan a una sala de observación? ¿Qué apendicitis es más importante que una vida humana? ¿Dónde está vuestra ética profesional?» La enfermera jefa pareció sorprendida por la furia del joven médico. Retrocedió un paso, pero intentó mantener su rígida compostura. «Doctor David, son órdenes del jefe de servicio, el doctor Lorenzo. Yo solo sigo las directrices. La cirugía VIP está arriba». «¿Qué VIP? La cirugía de apendicitis de ella es VIP, pero la vida de su mujer no lo es», la interrumpió David, con la voz temblando de rabia. Sin decir más, agarró firmemente mi camilla. «Vengan conmigo», dijo a los residentes. Me empujó por los pasillos largos y fríos. No sabía a dónde me llevaba. Solo veía las luces del techo pasar cada vez más deprisa. Nos detuvimos en el área quirúrgica, donde el olor a desinfectante era aún más fuerte.
El silencio allí era aterrador. David detuvo mi camilla junto a una pared, frente a una gran puerta de acero con las palabras «Quirófano VIP». Cirugía en curso. «Espera un poco», me dijo antes de lanzarse contra la puerta de acero, golpeando con toda su fuerza. El sonido seco resonó, rompiendo el silencio. Algunos enfermeros que pasaban nos miraron con preocupación, pero nadie se atrevió a intervenir. Segundos después, la puerta se abrió de golpe y una luz fuerte brilló desde dentro. Lorenzo estaba allí, todavía con su pijama quirúrgico verde, la mascarilla cayéndole por el cuello, el rostro mostrando claramente su irritación por haber sido interrumpido. «¿Quién te ha dado permiso para montar esta escena aquí?», rugió, la voz que una vez amé ahora sonando extraña y autoritaria. «Doctor Lorenzo, su mujer». David me señaló, con la voz quebrada. «Helena está en estado crítico, con insuficiencia respiratoria aguda. Se está muriendo». «¿Cómo ha podido?». Lorenzo miró en mi dirección. Su mirada pasó por encima de mí, sin una pizca de compasión o preocupación, solo fastidio. Se volvió hacia David y se rió con desdén. «¿Qué drama está montando ahora? Eres nuevo en la profesión, ¿tú qué sabes? Su asma no la va a matar. Solo es buena haciéndose la víctima». Oí cada palabra que dijo, clara y nítida, resonando en el pasillo. Haciéndose la víctima. Dijo que estaba montando una escena. Dijo que no iba a morir. «Pero está embarazada», gritó David desesperado. «Tengo una cirugía compleja», lo cortó Lorenzo fríamente. «Esta paciente es más importante. Vuelve a urgencias y deja de crear problemas si no quieres sufrir un expediente disciplinario». Dicho esto, Lorenzo se dio la vuelta, a punto de cerrar la puerta con fuerza. «Lorenzo», gritó David, su última pregunta cargada de furia. «¿La vida de tu mujer, la vida de tu hijo no te importan?». Lorenzo se detuvo un segundo. Sin volverse, respondió fríamente, su voz resonando. «Seguridad. Llévense a este tipo de aquí inmediatamente. Está alterando el orden en el área quirúrgica». La puerta de acero se cerró con un estruendo, dejándome fuera con mi desesperación. 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada y agarraron los brazos de David. Él se debatió. Su mirada hacia mí estaba llena de impotencia mientras era arrastrado hacia el ascensor. Yo estaba allí, en la camilla fría, en medio de un pasillo desierto. Los guardias se habían llevado a David. La puerta del quirófano VIP permanecía cerrada. Lorenzo estaba dentro, dándolo todo para salvar a su antiguo amor. Y yo, su esposa, fui dejada aquí como un objeto roto y desechado. El aire escaseaba cada vez más. Mi pecho parecía aplastado por una losa de piedra. Cada respiración era un esfuerzo doloroso. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Vi a mi madre sonriendo gentilmente, haciéndome señas para que fuera con ella. Quizás este era realmente el final. En el momento en que estaba a punto de rendirme, se oyó un ruido fuerte. El doctor David, de alguna manera, había logrado escapar de los 2 guardias. Corrió en mi dirección, el rostro rojo de ira y esfuerzo. «No puedo dejarla aquí», gritó, más para sí mismo que para mí. No intentó golpear la puerta del quirófano de nuevo. Sabía que era inútil. Agarró mi camilla y la empujó rápidamente de vuelta a urgencias. «Si ellos no la salvan, la salvaré yo». Corrimos por los pasillos de vuelta al área caótica inicial. La enfermera jefa vio a David traerme de vuelta y frunció el ceño. «Doctor David, apártese». «Quítese de en medio», gritó David, empujándome directamente a una pequeña sala de observación con solo algunos equipos básicos. Se giró hacia la puerta y miró directamente a unas jóvenes enfermeras en prácticas que se encogían en un rincón, aterrorizadas. «Quien todavía tenga conciencia, que venga a ayudarme», gritó David. «La paciente está en parada respiratoria». «¿Quieren quedarse mirando cómo muere?». Las palabras de David fueron como una descarga eléctrica. Las jóvenes enfermeras se miraron entre sí, luego apretaron los dientes y corrieron a la sala. Una de ellas cogió rápidamente un pulsioxímetro. Otra preparó un tubo de intubación. «Saturación al 70%. El ritmo cardíaco fetal es débil», informó una residente, temblando. «No hay respirador especializado». «Se lo llevaron todo a la sala VIP», dijo otra, con la voz casi a punto de llorar. «Usen el balón de ambú», ordenó David con voz firme. Me intubó rápidamente, una maniobra difícil mientras yo convulsionaba levemente. «Ventilen rápido». Sentí una corriente de aire forzada dentro de mis pulmones. Dolía, pero al menos podía respirar. Abrí los ojos y vi el rostro sudoroso de David y los rostros extraños, jóvenes pero decididos, de las enfermeras en prácticas. Eran desconocidos, no me conocían, pero estaban luchando por mi vida. Mientras mi marido, el hombre que más amaba,
el que juró protegerme, estaba en otro lugar salvando a otra persona. «Fuerza, Elena», me susurró David al oído, entre el sonido rítmico del balón siendo apretado. «Por tu hijo. Tienes que aguantar. Por mi hijo». «Sí». Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. No podía morir. Tenía que vivir. El tiempo pasó en aquella sofocante habitación. No sé cuánto. Solo oía el pitido constante del monitor cardíaco y el sonido cansado y rítmico del balón de ambú siendo apretado por las residentes. Se turnaban, con el sudor corriéndoles por la frente. El doctor David no se apartó de mi lado ni un solo instante, monitorizando constantemente mis signos vitales, dando órdenes ocasionales. Esta sala era un oasis de vida, una tensa batalla por la supervivencia. Pero fuera de la puerta, el mundo parecía haberse olvidado de nosotros. Ningún otro médico apareció. Ninguna enfermera jefa vino a preguntar cómo estaba. Quizás las órdenes de Lorenzo habían asustado a todos. No se atrevían a involucrarse con la paciente problemática que yo era. Entonces, desde el silencioso pasillo exterior, se oyó el sonido del ascensor y el rodar de las ruedas de una camilla. La puerta del quirófano VIP debía de haberse abierto. Oí la voz de Lorenzo. Su tono, lejos de ser de irritación o tensión, parecía aliviado, incluso un poco tierno. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele menos?» Su voz sonó muy cercana. Incliné la cabeza para mirar por la rendija de la puerta entreabierta de la sala de observación. Vi a Lorenzo caminando al lado de una camilla, y la persona que yacía en ella era Verónica. Tenía los ojos cerrados, el rostro un poco pálido, pero parecía estar bien. Lorenzo se inclinó y apartó cariñosamente unos mechones de pelo de su frente. «Tranquila, descansa. La cirugía ha terminado. Ya no hay peligro. Voy a llevarte a la sala de recuperación». Una enfermera se acercó tímidamente a Lorenzo. «Doctor Lorenzo, su mujer, está en la sala de observación. Su estado». Lorenzo hizo un gesto con la mano, la impaciencia reapareciendo en su rostro. «Qué molestia. Dejadla ahí. Primero llevaré a Verónica a la habitación». Ni siquiera miró en dirección a la sala donde yo estaba. Para él yo era realmente menos que el polvo. El resentimiento me subió al pecho, haciendo que se contrajera violentamente. En ese preciso instante, el monitor cardíaco fetal a mi lado, que emitía un pitido débil y constante, de repente soltó un sonido agudo y estridente y luego se silenció. La línea en la pantalla, que antes eran ondas débiles, se convirtió en una línea recta. «¡Doctor!», gritó la enfermera que me estaba ventilando, su voz llena de horror. «El corazón del feto se ha parado». El doctor David se quedó paralizado. Corrió hacia el monitor, su rostro pálido como la cera. Lorenzo, en el pasillo, pareció oír el grito y se detuvo. David abrió la puerta de la sala de un empujón y salió corriendo, deteniéndose justo delante de Lorenzo. Miró directamente a los ojos de su jefe de servicio, sus propios ojos enrojecidos. Su voz no era un grito, sino un silencio aterrador y quebrado. «¿Estás satisfecho ahora? Tu hijo ha muerto». El tiempo pareció detenerse. Las palabras de David, «tu hijo ha muerto», resonaron por el pasillo del hospital, cortantes y nítidas. Lorenzo se quedó inmóvil, como si le hubiera caído un rayo. Su expresión pasó del fastidio al choque, y luego a la confusión. Miró a David, luego a mí, inmóvil en la sala, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Tú estás diciendo tonterías?», balbuceó Lorenzo, con la voz quebrada. Dejó a Verónica en la camilla y corrió a la sala de observación. La escena ante él lo dejó helado. Yo yacía allí, la piel lívida, los labios morados por la prolongada falta de oxígeno. Las residentes todavía se turnaban para ventilarme, pero el monitor cardíaco fetal al lado mostraba una línea recta y fría. «No, no puede ser», murmuró Lorenzo. Corrió hacia el monitor mirando fijamente la pantalla, y luego, como un loco, agarró el ecógrafo portátil que David había traído. Sus manos, que siempre eran firmes al sostener un bisturí, ahora temblaban mientras aplicaba apresuradamente el gel en mi vientre. Él mismo pasó la sonda, sus ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. Silencio. Solo un silencio aterrador. Ningún latido, ninguna señal de vida. «No», gritó Lorenzo, un grito lleno de negación y pánico. «Me ha engañado. Solo estaba de 3 meses. Lo ha fingido todo para perjudicarme». Se giró bruscamente hacia David, agarrándolo por el cuello de la bata, con los ojos inyectados en sangre. «Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué le has hecho? ¿Qué clase de tratamiento es este para que acabe así?» David no se resistió. Solo miró directamente a los ojos de Lorenzo, su mirada llena de desprecio y dolor.
Apartó las manos de Lorenzo con fuerza. ¿Me preguntas a mí? Pregúntate a ti mismo. El único que ha matado a tu hijo ha sido tú. Fuiste tú quien ignoró la petición de ayuda de tu mujer. Fuiste tú quien le robó la ambulancia. Fuiste tú quien monopolizó todo el equipo médico por una apendicitis, mientras tu mujer agonizaba a pocos pasos de distancia. ¿Aún te consideras un ser humano, Lorenzo? Cada palabra de David era como un martillo golpeando directamente el intento de Lorenzo de negar su culpa. Él retrocedió tambaleándose, apoyándose en la pared. Me miró, luego miró sus propias manos, las manos que habían salvado tantas vidas, pero que hoy habían sido indirectamente responsables de la muerte de su propio hijo. Lorenzo se derrumbó por completo. La fachada del talentoso, frío y arrogante jefe de servicio se hizo pedazos, dejando solo a un hombre fracasado, a un padre culpable. No sabía que era tan grave, murmuró como si hablara para sí mismo. Ella suele tener rabietas, hacerse la víctima. Pensé que esta vez sería como las otras. David se rió con sarcasmo, una sonrisa amarga. ¿Eres médico y no puedes distinguir una rabieta de una insuficiencia respiratoria aguda? ¿O es que como la persona en la mesa de operaciones no era Verónica, no te importó? La frase de David fue como la estocada final, la que dio en el punto neurálgico de Lorenzo. Levantó la mirada a sus ojos suplicantes. Sálvala, al menos salva a Elena, te lo ruego. Solo ahora te acuerdas de tu mujer. David negó con la cabeza, su voz cansada. Es tarde pero tranquilo. No somos tan inhumanos como tú. Haremos todo lo posible. Dicho esto, David le dio la espalda a Lorenzo, y con la ayuda de las enfermeras, me llevó apresuradamente a un quirófano de emergencia cercano. Esta vez, nadie se atrevió a impedírselo. La enfermera jefa de antes estaba en un rincón, pálida como un fantasma. Todo el hospital parecía saber ya lo que había sucedido. Los murmullos comenzaron a extenderse. Cuando la puerta del quirófano se cerró, lo último que vi fue a Lorenzo arrodillado en el suelo del pasillo, con las manos en la cabeza. El hombre que siempre había caminado con la cabeza alta, que se consideraba el centro del universo, finalmente se doblegó ante las consecuencias de sus actos. Pero era demasiado tarde. Mi hijo se había ido, y mi amor por él había muerto con nuestro bebé. En la nebulosa de la anestesia, recordé el día en que nos casamos. Lorenzo me tomó la mano y prometió que pasaría toda la vida protegiéndome. Dijo, soy médico. Nunca dejaré que sufras ningún dolor físico. Esa promesa, escuchada ahora, sonaba como la más irónica de las mentiras. Desperté en una habitación extraña, completamente blanca. El olor a desinfectante invadió mis fosas nasales, familiar pero nauseabundo. Me dolía la garganta, probablemente una secuela de la intubación prolongada. Me moví ligeramente, y un dolor agudo en el pecho y el bajo vientre me hizo fruncir el ceño. Miré a mi alrededor. No era una habitación de hospital normal. Máquinas complejas rodeaban la cama, con cables conectados a mi cuerpo, la UCI. Sabía que había pasado por una gran cirugía, y entonces lo sentí. Un vacío. Lentamente, llevé la mano a mi vientre, donde hace unas horas había un pequeño bulto. El hogar de mi pequeña criatura ahora estaba plano y frío bajo la fina bata del hospital. Mi bebé ya no existía. La verdad me golpeó, no como un estruendo, sino como una corriente de agua helada que se filtraba en cada célula, congelando mi corazón. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas, corriendo por mis sienes y mojando la almohada. No lloraba por el dolor físico, lloraba por mi hijo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sentir el sol o de oír mi voz, y tuvo que irse tan injustamente. Recordé la primera ecografía. Recordé la alegría de Lorenzo al ver el pequeño punto negro en la pantalla. Me abrazó con fuerza, diciendo que era el mejor regalo que la vida le había dado. Compró personalmente cada artículo para el bebé, incluso cuando yo decía que era demasiado pronto. Todas las noches susurraba a mi vientre, contándole a nuestro hijo historias sobre el mundo exterior. Esos dulces recuerdos eran ahora afilados como cuchillos, desgarrando mi alma. ¿Había sido todo una farsa? ¿O es que ese amor, esa expectación, no fueron suficientes para vencer su egoísmo y su antiguo amor? La puerta de la habitación se abrió suavemente. El doctor David entró, su rostro exhausto. Vio que estaba despierta y llorando, y no se atrevió a mirarme a los ojos. ¿Ya te has despertado? ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. No respondí, solo lo miré, mis ojos haciendo una pregunta silenciosa. David comprendió, bajó la cabeza, su voz llena de culpa. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos, pero debido a la prolongada falta de oxígeno, el feto no sobrevivió.
Tuvimos que realizar una cirugía para retirarlo. De lo contrario, tu vida también habría estado en peligro. Lo siento muchísimo, Helena. Cerré los ojos, sin querer decir nada más. Me quedé en el hospital unos días más. A Lorenzo no se le permitió visitarme. Quizás el hospital lo había aislado, o quizás él mismo no tenía el valor de enfrentarme. Yo tampoco quería verlo. El silencio, en ese momento, era lo mejor para ambos. El doctor David era el único que pasaba regularmente por mi habitación. No hablaba mucho, solo comprobaba mis signos vitales. Preguntaba cómo estaba y luego se iba. Pero yo sabía que me estaba ayudando discretamente. Fue él quien informó de todo el incidente a la dirección del hospital. Una tarde, mientras miraba por la ventana, David entró con una carpeta en la mano. ¿Estás mejor?, preguntó, su voz suave como siempre. Asentí. Gracias, David, por todo. Muchas gracias. David esbozó una sonrisa triste. No ha sido nada. Era mi deber. Se sentó en la silla junto a la cama, pareciendo un poco vacilante. Helena, hay algo que creo que deberías saber. Abrió la carpeta. Dentro estaban los resultados de la investigación preliminar del hospital. Señaló algunos detalles. Cuando ingresaste en urgencias, ¿sabes por qué se movilizó a todo el equipo de élite? No fue solo por Verónica, el antiguo amor de Lorenzo. Lo miré, confundida. Verónica, dijo David bajando la voz, es la hija de uno de los principales accionistas del consejo de administración de este hospital. Su cirugía, aunque solo era una apendicitis, fue tratada como un caso de especial atención. Lorenzo lo hizo en parte por su antiguo amor, pero la razón principal fue para complacer al padre de Verónica. Mi cabeza dio vueltas. Accionista, complacer. Entonces, esto no era solo una historia de un triángulo amoroso, era también un juego de poder y ambición. Mi marido no solo había vendido nuestro matrimonio, sino también su ética médica, todo por una oportunidad de promoción. Apostó mi vida y la de mi hijo para complacer a alguien que podría ayudarlo a afianzarse en su puesto de jefe de servicio. Lo calculó todo, murmuré, sintiendo una profunda repulsión. Exacto, asintió David. Pensó que tu asma no era grave, que estarías bien. Estaba demasiado confiado en sí mismo y subestimó tu vida. Y ese es el mayor crimen de un médico. La verdad fue revelada, desnuda y cruel. Ya no lloraba. El dolor se había transformado en furia. Miré hacia afuera, a los rascacielos que se erigían. ¿Cómo podía el mundo de los ricos y poderosos ser tan frío e inhumano? Había sido tan ingenua, pensando que el amor podía conquistarlo todo. Pero estaba equivocada. En el mundo de Lorenzo, el amor era solo una pieza de ajedrez, y yo era solo un peón de sacrificio. Después de saber toda la verdad, me sentí como si hubiera perdido el alma. Esa noche no pude dormir. La imagen de Lorenzo cuidándome con ternura, su felicidad al saber de mi embarazo, y su frialdad al dejarme morir, se entrelazaban en mi mente, torturándome. Había amado a un monstruo. Había confiado ciegamente en un calculador cruel. A la mañana siguiente, cuando finalmente me había quedado dormida un rato, la puerta se abrió y entró Lorenzo. Probablemente había suplicado a la administración o usado alguna influencia para verme. Parecía exhausto, con la barba sin afeitar, su bata blanca arrugada. Su apariencia impecable y cuidada de siempre había desaparecido, dejando solo cansancio y remordimiento. Se sentó silenciosamente en la silla junto a la cama, sin atreverse a mirarme. Después de un largo rato, finalmente habló, su voz ronca y quebrada. «Helena, lo siento». Permanecí en silencio, girando el rostro hacia la ventana, hacia el cielo gris de fuera. Lo siento. ¿Qué significaban esas palabras ahora? ¿Podían traer de vuelta a mi hijo? ¿Podían borrar la traición y el dolor que me causó? Yo realmente no sabía que era tan grave, continuó Lorenzo, su voz llena de angustia. La cirugía de Verónica. Su padre llamó directamente al director. Yo estaba bajo presión. No tenía otra opción. Pensé que tu asma era como siempre, que un poco de descanso lo resolvería. Estaba intentando explicarse, encontrar una excusa para sus acciones, pero cada palabra que decía solo me repugnaba más. Culpó a la presión, a su propia complacencia, pero olvidó que fue él quien ignoró mi petición de ayuda, quien me acusó de montar un drama. Pensé que solo estabas montando otra de tus rabietas, fingiendo como siempre. ¿Quién lo iba a decir?, murmuró Lorenzo. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me giré bruscamente y lo miré a los ojos. Ya no había lágrimas en los míos, solo una frialdad extrema. Fingiendo, me reí. Una sonrisa torcida que dolía más que llorar. Sí, interpreté el papel de la esposa tonta y ciega a la perfección durante estos años. Y tú también eres un actor talentoso.
Interpretaste el papel de marido amoroso, de padre expectante a la perfección. Tu obra fue tan brillante que creí que era real. Enhorabuena, Lorenzo. Has ganado. Lorenzo se quedó petrificado por mis palabras. Helena, no hables así, balbuceó. Sé que me equivoqué. Dame una oportunidad para compensarlo, por favor. ¿Oportunidad? Repetí, mi voz afilada como una cuchilla. ¿Le diste una oportunidad a mi hijo para vivir, Lorenzo? ¿O su oportunidad fue canjeada por tu oportunidad de ascenso? Lorenzo se quedó allí sentado, con la cabeza gacha, sus anchos hombros temblando. Estaba llorando. Por primera vez en años de matrimonio, lo vi llorar. Pero aquellas lágrimas tardías no lograron conmover mi corazón helado. Lo sé, dijo después de un largo rato levantando la mirada, sus ojos enrojecidos. Sé que nada de lo que diga ahora sirve. No te pido que me perdones, solo te pido que no me dejes. Ya he perdido a mi hijo, no puedo perderte a ti también. Extendió la mano para coger la mía. La mano que una vez amé, donde encontré calor y protección, ahora me causaba repulsión. Retiré mi mano como si hubiera tocado algo ardiente. No me toques, dije, mi voz gélida. Lorenzo se quedó en choque. La distancia que había creado era tan fría y definitiva que se dio cuenta de que nada podía salvarse. No digas mi nombre, lo interrumpí. No quiero oír mi nombre salir de tu boca. Me hace sentir sucia. En los días siguientes no volví a cruzar una palabra con Lorenzo. Recuperé mi salud en silencio, soportando sola el dolor de la pérdida de mi hijo. Mi madre vino de nuestro pueblo de Extremadura para cuidarme. Al ver mi estado debilitado, solo me abrazó y lloró. No hizo muchas preguntas. Probablemente David ya le había contado todo. El amor y el silencio de mi madre fueron la única fuerza que me mantuvo en pie en aquellos días sombríos. Cuando mi salud mejoró, le pedí a mi madre que buscara un abogado. Me trajo una demanda de divorcio ya redactada. El día que a Lorenzo se le permitió visitarme de nuevo, trajo un cuenco de caldo de pollo aún caliente, un plato que solía encantarme. Dejó el cuenco en la mesa forzando una sonrisa. Come un poco, para que recuperes fuerzas. No lo miré, ni al caldo. Saqué la demanda de divorcio de debajo de la almohada y se la arrojé. El papel blanco voló y cayó a sus pies. «Firma», dije, mi voz desprovista de emoción. Lorenzo se agachó para recoger el papel. Miró fijamente las palabras «demanda de divorcio» impresas en negrita. Su rostro palideció. «Helena, ¿de verdad quieres esto? No. ¿No podemos empezar de nuevo?» «¿Empezar de nuevo?» Me reí, una sonrisa amarga. ¿Empezar de nuevo desde dónde? ¿Desde el momento en que me dejaste morir? ¿O desde el momento en que mi hijo dejó de respirar? Lo miré directamente a los ojos, mi voz endureciéndose con cada palabra. «Firma. Es lo último que te pido. A partir de ahora, tú por tu camino y yo por el mío. No tenemos ninguna relación más». Lorenzo sostenía el papel, el cuerpo temblando violentamente. Me miró, sus ojos llenos de desesperación y súplica. Todavía no quería aceptar que este matrimonio, este amor, todo había terminado. En ese momento de extrema tensión, la puerta se abrió de repente. Verónica, vistiendo una bata de paciente azul claro, entró débilmente en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Su rostro estaba ligeramente maquillado, pareciendo pálida y lastimera, pero en el fondo de sus ojos brillaba una chispa de triunfo que no podía ocultar. «Lorenzo, Helena», dijo Verónica con una voz débil como un gatito. «He oído que ya te habías despertado, así que he venido a visitarte». Lorenzo se giró y la vio, un atisbo de confusión en su rostro. Se apresuró a esconder la demanda de divorcio detrás de la espalda. «¿Qué haces aquí?» «Acabas de operarte. Necesitas descansar», dijo, su tono un poco recriminatorio, pero aún así cariñoso. Verónica ignoró a Lorenzo y se dirigió a mí con una mirada de falsa buena voluntad, con los ojos llenándose de lágrimas, y dijo con una voz llena de remordimiento: «Helena, lo siento. La culpa es toda mía. No sabía que tu alergia a las azucenas era tan grave. Solo pensé en traer un pequeño regalo para felicitarte». «¿Quién iba a decir?», comenzó a sollozar, los hombros temblando. Lorenzo solo estaba preocupado por mí. El médico dijo que si mi apendicitis no se operaba a tiempo, podría reventar y ser fatal. Él es médico. No puede ver a alguien morir y no ayudar. Por favor, no te enfades con él. Si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí. Una actuación perfecta. Interpretaba el papel de la víctima inocente y frágil que accidentalmente había causado una tragedia. Se culpaba a sí misma, pero en realidad estaba justificando las acciones de Lorenzo e insinuando que yo era una esposa egoísta, incapaz de comprender la carrera de su marido de salvar vidas.
Me senté en la cama, observando silenciosamente su teatro. Antes, tal vez lo habría creído, me habría sentido culpable, pero ahora solo me parecía ridículo. Su falsedad era obvia y despreciable. Ah, sí, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Fue solo un accidente traer las flores? Verónica levantó la mirada, sus ojos llorosos mirándome, y asintió frenéticamente. Sí, de verdad que no fue mi intención, Elena. ¿Y que mi inhalador para el asma fuera vaciado? Continué, mi voz aún estable. ¿Y que el pestillo de la ventana de mi habitación quedara extrañamente atascado? Eso también debe de haber sido un accidente, ¿no? Mis preguntas fueron como un cubo de agua fría derramado sobre su actuación. Las lágrimas en el rostro de Verónica se detuvieron de repente. Se quedó paralizada, un atisbo de pánico en sus ojos. Yo no sé de qué estás hablando, balbuceó, intentando mantener su expresión inocente. Lorenzo también frunció el ceño y se volvió hacia mí. Elena, ¿qué tonterías son esas? ¿Por qué culpas a Verónica? ¿Cómo iba a saber ella esas cosas? ¿Culpar? Me reí con desdén, una sonrisa helada. No tengo la costumbre de culpar a nadie, Lorenzo. Solo digo la verdad. Cogí mi móvil de la mesa. La pantalla todavía mostraba sus mensajes y llamadas perdidas. Las ignoré y abrí otra aplicación. Es una pena para vosotros dos, dije, con los ojos todavía en la pantalla del móvil. La semana pasada instalé una pequeña cámara de seguridad en el salón, solo que aún no había tenido tiempo de decírtelo. Al oír la palabra cámara, la expresión de Verónica cambió instantáneamente. Pasó del pánico a una palidez mortal. Sus labios se movieron, pero no pudo decir una palabra. Lorenzo también se quedó en choque. Me miró, luego a Verónica, su mirada llena de sospecha. ¿Hablas en serio? ¿No me crees? Giré la pantalla del móvil en su dirección. Pues mira tú mismo. Mira cómo fue su accidente. Le di al play. La pantalla mostró una imagen nítida de nuestro salón el día anterior. El video grabó a Verónica entrando con el enorme ramo de azucenas y dejándolo en la mesa. Después de que yo fuera a la cocina a por agua, ella miró rápidamente a su alrededor y se deslizó hacia nuestra habitación. La puerta de la habitación estaba fuera del ángulo de la cámara, pero unos minutos después regresó, sosteniendo mi inhalador. El video mostraba claramente a Verónica yendo al balcón, poniendo el inhalador boca abajo y vaciando todo el medicamento al aire. Luego, arrojó casualmente el inhalador vacío a una maceta y volvió a entrar, sentándose en el sofá y sonriendo como si nada hubiera pasado. Lorenzo miraba fijamente la pantalla, sus manos temblando violentamente. Su expresión pasó de la sospecha al choque, y luego a una extrema desilusión y furia. Se giró bruscamente hacia Verónica, que estaba paralizada en la silla de ruedas, el rostro blanco como el papel. «Verónica, explícate». «¿Qué es esto?», rugió Lorenzo. Su voz ya no de preocupación, sino de interrogación e indignación. Acorralada, con su máscara de santidad arrancada, Verónica dejó de fingir. Levantó la cabeza, sus ojos llorosos ahora brillando con odio y locura. «Sí», gritó, su voz estridente rompiendo el silencio de la habitación. «¿Fui yo? ¿Y qué? ¿Sabes cómo he vivido todos estos años, Lorenzo?». Se volvió hacia él, que estaba paralizado por el choque. «La persona que debería ser tu mujer, que debería tener tus hijos, era yo, no ella. Solo porque mis padres se opusieron en su momento. Solo por un pequeño malentendido. Tú corriste a buscar a esta zorra para reemplazarme. ¿Qué tiene ella más que yo, aparte de la suerte de haber heredado una fortuna?». Las palabras venenosas y resentidas de Verónica fueron como cuchillos. No solo para mí, sino también para Lorenzo. A los ojos de ella, yo solo era una sustituta. Una sombra con suerte. «¿Estás loca, Verónica?». Lorenzo retrocedió un paso, su voz temblorosa. La miró como si fuera una extraña. La mujer gentil y frágil que siempre había querido proteger había revelado su verdadera cara de demonio. «¿Loca?». Verónica soltó una carcajada salvaje. «Sí, estoy loca. Loca por amarte. No soportaba verte feliz con ella. A punto de tener un hijo con ella. Esperé 5 años, Lorenzo. Esperé el día en que su enfermedad empeorara. Esperé mucho tiempo por esta oportunidad. Si ella moría, volverías conmigo. Seríamos como antes». Hablaba mientras lloraba, sus palabras frenéticas y distorsionadas. La obra había llegado a su fin. Solo quedaba la crudeza de una conspiración disfrazada de amor enfermizo. Lorenzo estaba atónito, sin palabras. Al final, él solo era un peón, una excusa para que Verónica ejecutara su malvado plan.
Había sido manipulado, usado sin darse cuenta por su propia ceguera, casi se convierte en cómplice de una asesina. La escena en la habitación era caótica. Verónica seguía gritando y lamentando su dolor y su amor ciego. Lorenzo estaba allí, aturdido, como si aún no pudiera creer lo que acababa de suceder. La obra que él y Verónica habían representado juntos se había desmoronado de la forma más inesperada. Se volvió hacia mí, su mirada desesperada y suplicante. Elena, ¿lo has visto? Fue todo culpa suya. Yo también soy una víctima. No sabía de su plan. Estaba intentando eludir su responsabilidad. Quería culpar a Verónica de todo, convertirse en una pobre víctima de un triángulo amoroso. Lo miré, sin sentir nada más que desprecio. ¿Víctima? Repetí, mi voz gélida. ¿Dices que eres una víctima? Me senté derecha lentamente. Me arranqué el catéter del suero de la mano, ignorando el dolor agudo. Me bajé de la cama, caminando descalza por el suelo frío, y me acerqué a Lorenzo. Entonces, déjame preguntarte, dije, mirándolo a los ojos. Si no hubieras ignorado mi llamada de socorro cuando no podía respirar, ¿habría tenido éxito su plan? Lorenzo retrocedió un paso. Si no hubieras desviado egoístamente la única ambulancia para ir a buscarla, ¿mi hijo y yo habríamos pasado por esos 25 minutos de infierno? Retrocedió otro paso, su rostro palideciendo. Y, si no hubieras monopolizado inhumanamente todo el equipo de élite, dejándome esperar la muerte en el pasillo durante 2 horas, ¿habría muerto mi hijo, Lorenzo? Cada pregunta mía era como un martillo aplastando sus débiles intentos de negación. No gritaba, no lloraba. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era afilada como un cuchillo. Verónica fue quien encendió el fuego, dije, mi voz firme. Pero fuiste tú, Lorenzo, quien vertió la gasolina, quien nos empujó a mi hijo y a mí a las llamas. Ella fue la autora intelectual, pero tú fuiste el cómplice en la muerte de tu propio hijo. Sois ambos igual de sucios y crueles. Mis palabras fueron como una sentencia final, aplastando todos los intentos de Lorenzo de disculparse. Se desplomó en la silla más cercana, cubriéndose el rostro con las manos, los hombros temblando. La verdad, desnuda y cruel, había sido completamente expuesta. Ya no había máscaras tras las que esconderse. Verónica, al ver a Lorenzo derrumbarse, también dejó de gritar. Se quedó sentada en la silla de ruedas, los ojos vacíos mirando a la nada. Quizás se dio cuenta de que su elaborado plan, el amor por el que luchó hasta la muerte, se había convertido en humo. No consiguió quedarse con Lorenzo, y además, se había puesto en camino a la cárcel. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. La enfermera que empujaba la silla de ruedas de Verónica ya se había escabullido. Solo quedábamos nosotros tres personas ahogadas en la tragedia que nosotros mismos habíamos creado. Me di la vuelta y caminé de regreso a la cama. No quería verlos ni un segundo más. Me sentía exhausta. En esta batalla, aunque había ganado al exponer sus verdaderas caras, yo también había perdido. Perdí a mi hijo, mi fe, mi amor y 5 años de mi juventud. Recogí la demanda de divorcio del suelo y la coloqué en la mesa, justo delante de Lorenzo. «Firma», dije, mi voz cansada. «Es lo último que te digo. Después de firmar, desaparece de mi vida. No vuelvas a aparecer frente a mí nunca más». Lorenzo levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Me miró, luego miró el papel. Su mano temblorosa cogió el bolígrafo, pero no firmó. Se quedó allí sentado mirando al vacío como un alma perdida. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi madre y el doctor David entraron. Mi madre vio la escena caótica. Verónica sentada aturdida en la silla de ruedas y Lorenzo, derrumbado junto a la demanda de divorcio. Lo comprendió todo. No dijo nada, solo se acercó silenciosamente y me puso una chaqueta cálida sobre los hombros. La mano delgada y arrugada de mi madre acarició mi espalda, un consuelo sin palabras, pero inmensamente reconfortante. David fue directo hacia Lorenzo. Miró a su colega, al jefe de servicio que una vez respetó, con una mirada compleja, una mezcla de rabia y pena. «Doctor Lorenzo», dijo David en voz baja, «la dirección del hospital y la policía lo están esperando en la sala de reuniones. Será mejor que vaya». Lorenzo fue escoltado fuera. Verónica también fue llevada de vuelta a su habitación por una enfermera bajo la vigilancia de un guardia de seguridad. La habitación finalmente volvió a su silencio habitual, pero el aire seguía pesado como el plomo. Mi madre me ayudó a sentarme en la cama. Acarició mi pelo despeinado con los ojos enrojecidos. «Hija mía, ¿por qué has tenido que sufrir tanto?», sollozó. Apoyé la cabeza en el hombro de mi madre. Sus brazos delgados me abrazaron, familiares y pacíficos. Por primera vez desde la pesadilla, me permití ser débil, llorar como una niña.
Las lágrimas simplemente caían, mojando la blusa de mi madre. Lloré por mi hijo inocente, por mi matrimonio roto y por mi propia estupidez. En ese momento, mi padre llegó apresuradamente desde nuestro pueblo. Todavía llevaba su ropa de trabajo sucia de tierra, su rostro curtido por el sol y el viento marcado por una preocupación extrema. Mi madre debió de haberle llamado. Mi padre es un agricultor sencillo y honesto que nunca ha levantado la voz a nadie en su vida, pero cuando mi madre le contó brevemente lo que había pasado, su rostro se ensombreció. Me miró y luego salió rápidamente de la habitación. «Papá, ¿a dónde vas?», llamé alarmada. «Voy a encontrar a ese desgraciado», gruñó mi padre, con una rabia que nunca le había visto. Mi madre y yo corrimos tras él. Lo encontramos bloqueando la puerta del ascensor, donde Lorenzo estaba siendo escoltado por 2 guardias de seguridad del hospital. Al ver a mi padre, Lorenzo retrocedió instintivamente. ¿Tú eres? «Soy tu suegro», gritó mi padre, su voz ronca de rabia, los ojos inyectados en sangre. «Animal, ¿cómo te has atrevido a tratar así a mi hija? ¿Qué mal te ha hecho ella?» El hombre que había pasado toda su vida trabajando en el campo, que nunca se había metido en líos, estaba allí, enfrentándose a su yerno, un jefe de cirugía, para exigir justicia para su hija. Mi padre levantó su mano callosa y áspera, listo para abofetear a Lorenzo, pero su puño se detuvo en el aire, temblando. En lugar de golpear a Lorenzo, dio un puñetazo fuerte en la fría pared de hormigón de al lado. Un sonido seco y fuerte resonó. La sangre brotó del dorso de su mano. ¿Por qué? Mi padre apoyó la cabeza en la pared, sus anchos hombros de hombre de familia temblando. Lloró. Las lágrimas de un padre impotente, incapaz de proteger a su hija. Al ver esa escena, mi corazón pareció ser aplastado. Corrí a abrazarlo por detrás. «Papá, por favor, no hagas eso. Estoy bien. Todavía os tengo a vosotros». La caótica escena frente al ascensor atrajo rápidamente la atención de todo el hospital. Lorenzo, el talentoso jefe de cirugía, siendo públicamente reprendido por su suegro, un simple agricultor. Verónica, la hija del accionista, siendo llevada bajo vigilancia. La historia de una conspiración impactante, de una tragedia familiar, comenzó a extenderse por todos los departamentos a una velocidad vertiginosa. El escándalo había estallado, era imposible de ocultar. La dirección del hospital, bajo la presión de la opinión pública interna y el riesgo del mayor escándalo de ética médica de su historia, convocó una reunión de emergencia del comité de disciplina. Yo, como víctima, proporcioné todas las pruebas que tenía. El vídeo de la cámara de seguridad, aunque no mostraba a Verónica forzando la ventana, era suficiente para probar su intención de hacerme daño. La grabación de la llamada en la que Lorenzo me acusaba de montar un drama y los registros del 112, que confirmaban el retraso anormal de la ambulancia, fueron todos presentados. El doctor David y las jóvenes residentes, a pesar del riesgo de represalias, testificaron valientemente. Relataron todo, desde mi llegada en estado crítico hasta la actitud indiferente e irresponsable de Lorenzo. La reputación del hospital, construida a lo largo de años, estaba al borde del abismo. Este caso no era solo un conflicto familiar, tocaba el núcleo de la ética médica. Un jefe de servicio que, por razones personales y para complacer a sus superiores, estaba dispuesto a negligir la vida de su propia esposa e hijo. Era una mancha indeleble. Sabía que esta lucha no sería fácil. El padre de Verónica era poderoso. Ciertamente no dejaría que su hija fuera castigada, y no permitiría que su hospital se viera afectado. Pero no tenía miedo. Ya no tenía nada que perder. Solo tenía un deseo: obtener justicia para mi hijo inocente. La presión desde todos los lados hizo imposible que la dirección del hospital encubriera el caso. A pesar de los esfuerzos del padre de Verónica por usar su influencia, las pruebas eran demasiado claras, y la indignación dentro del hospital alcanzó su punto álgido. Unos días después de la reunión, se anunció la decisión final. Lorenzo fue suspendido de empleo y sueldo indefinidamente para cooperar con las investigaciones de las autoridades. El puesto de jefe de servicio, por el cual había cambiado su conciencia y la vida de su hijo, le fue retirado. De ser una estrella en ascenso en la cirugía, un modelo de perfección a los ojos de todos, Lorenzo se convirtió en un paria. Sus colegas lo evitaban, los pacientes lo señalaban. Su historia se convirtió en una amarga lección sobre la caída de un talento cuando se pierde la ética. En cuanto a Verónica, después de ser liberada bajo fianza pagada por su padre, se apresuró a recibir el alta y desapareció. Se decía que su familia la había enviado al extranjero para recuperarse, pero en realidad era para escapar de la opinión pública y de la ley. Cortó todo contacto con Lorenzo, abandonando al amante que, por su culpa, había caído en desgracia.
El amor ciego y frenético que había proclamado ese día resultó ser egoísta. Escuchaba estas noticias sin ningún sentimiento de satisfacción. Solo sentía un extraño vacío. Los culpables comenzaban a pagar, pero mi dolor permanecía. Mi madre me susurró al oído. Hija, la ley del karma no falla. Deja que el destino se encargue ahora. Tu trabajo es vivir bien, vivir también por mi nieto que perdimos. Asentí. Mi madre tenía razón. No podía hundirme en el odio para siempre. Tenía que vivir. Cuando mi salud se recuperó, decidí pedir el alta. No quería quedarme ni un día más en ese lugar que me lo había quitado todo. Antes de irme, resolví mi situación con Lorenzo de una vez por todas. A través de mi abogado le envié una exigencia final. No demandaría al hospital, no haría público el caso, con una condición. Tenía que firmar el divorcio y transferirme todos los bienes gananciales, incluido el chalet donde vivíamos. Era una exigencia que parecía cruel, pero era lo que se merecía. La casa había sido comprada mayoritariamente con la herencia de mis padres. Me quitó a mi hijo y mi fe. Tenía que devolverme lo que era mío por derecho. Lorenzo, habiéndolo perdido todo, no tenía otra opción. Firmó silenciosamente todos los papeles. El día de mi alta apareció. No se atrevió a entrar en la habitación, solo se quedó fuera en el pasillo, mirando a través del cristal. Estaba más delgado y parecía haber envejecido 10 años. Su mirada estaba llena de remordimiento y arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Cuando yo, junto con mis padres, salí de la habitación y pasé por su lado, no le dirigí ni una sola mirada. Para mí ese hombre estaba muerto. Mi padre, sin embargo, se detuvo. No lo insultó, no le pegó, solo lo miró a los ojos, su voz grave y ronca. Señor doctor, soy un hombre de campo, no tengo muchas letras, solo sé una cosa: quien siembra vientos, recoge tempestades. Destruiste tu propia felicidad y la vida de mi hija. Es una deuda que nunca podrás pagar. Dicho esto, mi padre se dio la vuelta y me ayudó a caminar, dejando a Lorenzo solo en el frío pasillo del hospital, con una culpa que lo atormentaría por el resto de su vida. El divorcio se finalizó rápidamente. Salí del juzgado en un raro día de cielo azul, después de una larga serie de días lluviosos. Respiré hondo el aire puro, sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Mis padres me esperaban. Mi madre sonrió, una sonrisa de alivio. Se acabó, hija. A partir de ahora, una nueva vida. Asentí, cogiendo su mano. Sí, una nueva vida. Cuando estábamos a punto de subir a un taxi, vi una figura familiar al otro lado de la calle. Verónica. Estaba apoyada en un lujoso deportivo rojo. Ya no llevaba la bata de paciente, sino su apariencia habitual, arrogante y glamurosa. Me vio y esbozó una sonrisa de lado, provocadora. Su mirada parecía decir: ¿ves? Aunque hayas ganado, yo sigo viviendo bien. Tengo dinero, poder, una vida que tú nunca tendrás. La miré por un segundo y luego me di la vuelta. No sentí rabia ni dolor, solo sentí pena. Pena por una persona hermosa que lo tenía todo, pero cuya alma estaba vacía y retorcida. Podía tener dinero, pero nunca tendría paz mental. Lo que hizo la perseguiría para siempre. Entré en el coche y no miré atrás. Lorenzo, Verónica, el hospital. A partir de ese momento eran solo el pasado. Decidí no quedarme más en la ciudad. Vendí el chalet, el lugar que una vez pensé que era mi hogar, pero que resultó ser una jaula de oro construida sobre mentiras. Con el dinero, volví a nuestro pueblo en Extremadura con mis padres. El viaje en autobús nos alejó de la brillante ciudad. Los rascacielos y las luces de neón dieron paso a campos verdes y al sonido del viento en los alcornoques. El aire puro del campo llenó mis pulmones, un aroma a tierra y plantas que había olvidado hacía mucho tiempo. La vieja casa de mis padres se acurrucaba bajo una antigua higuera, con una bugambilla púrpura vibrante en el patio. Todo estaba como antes. Volví, no como la esposa de un jefe de cirugía, sino simplemente como Elena, la hija de mis padres. Los días en el campo eran pacíficos. Ayudaba a mis padres en las labores agrícolas, cuidaba el huerto o simplemente me sentaba en el patio a leer un libro. El trabajo manual y la vida sencilla comenzaron a curar mis heridas, pero el dolor de la pérdida de mi hijo todavía estaba allí. Todas las noches me despertaba sobresaltada, la mano yendo instintivamente a mi vientre. Ese vacío. Pasaron 6 meses. La vida tranquila me ayudó a encontrar el equilibrio. Un día, mientras ordenaba mi vieja estantería, encontré una pila de libros polvorientos. Eran manuales para oposiciones que había comprado hacía 5 años, cuando era una recién licenciada llena de sueños. En aquel entonces, soñaba con ser funcionaria pública, con servir a mi comunidad.
Pero entonces apareció Lorenzo. Por él, renuncié a los exámenes, a mis sueños, a mi familia para ir a la ciudad. Había cambiado mi futuro por un hombre que no lo merecía. Un profundo arrepentimiento me invadió. Mamá, dije con lágrimas en los ojos, quiero empezar de nuevo. Era hora de recuperar mi vida. La decisión de volver a estudiar encendió una nueva llama en mí. Me sumergí en los libros. El conocimiento estaba oxidado, pero estaba decidida. A veces, para relajarme, paseaba por el pequeño parque del pueblo. Una tarde de fin de semana, mientras estaba sentada en un banco repasando, una voz familiar sonó a mi lado. «Hola, Elena. No esperaba encontrarte aquí». Era el doctor David. Ya no llevaba la bata blanca, sino una camisa y pantalones sencillos, pareciendo mucho más joven. «Doctor David, ¿qué hace aquí?» Él sonrió. «Yo también soy de este pueblo. Somos paisanos, por lo visto». Me contó que después del incidente en el hospital, se sintió asqueado por el ambiente y dimitió. Había vuelto a casa y abierto una pequeña clínica. «Puede que no dé mucho dinero, pero al menos siento el alma en paz», dijo. La admiración que sentía por él creció. Había renunciado a un puesto codiciado para mantener su conciencia limpia. Conversamos durante mucho tiempo. Sentí una paz y confianza a su lado que no había sentido en mucho tiempo. Un día, una antigua colega de trabajo me llamó. «Elena», dijo vacilante, «es sobre tu exmarido. Está muy mal». Me contó que Lorenzo había perdido su licencia médica para siempre. Ningún hospital o clínica lo quería. Se había hundido en el alcohol, vendiendo todo lo que tenía para beber. Vagaba por las calles, borracho, gritando mi nombre y el de Verónica. «¿Y ella?», pregunté. «Ah», se rió mi amiga. Lo abandonó en cuanto cayó. Dicen que ahora está con otro heredero rico. Colgué el teléfono con el corazón encogido. Eso era el karma. Él, que lo cambió todo por estatus y dinero, ahora no tenía nada. Sentí solo una tristeza melancólica por un talento que se había autodestruido. Mi relación con David se desarrolló de forma natural. Era una presencia tranquila y constante. Una noche, bajo la luz de la luna, me confesó sus sentimientos. «Elena, me gustas», dijo. Su voz sincera. «Sé que has pasado por algo terrible y no espero que te abras de inmediato, pero quiero tener la oportunidad de cuidarte». Su simple petición me tocó el corazón, pero el miedo al pasado todavía me perseguía. «David, lo siento, todavía no estoy preparada». Él sonrió amablemente. «Lo entiendo. Te esperaré». Un año después, mi vida había cambiado inmensamente. Aprobé las oposiciones y empecé a trabajar en el Ministerio de Justicia de mi región. El trabajo me mantuvo ocupada, ayudándome a encontrarme de nuevo. David y yo seguíamos siendo cercanos. Una noche de invierno, mientras volvía a casa, una figura emergió de la oscuridad. Era Lorenzo, delgado, sucio, oliendo a alcohol. Estaba irreconocible. «Elena», gritó con la voz ronca. «Soy yo. Te he encontrado». «Elena, me equivoqué, lo perdí todo, solo me quedas tú. Perdóname». «Vuelve conmigo. Empezaremos de nuevo». Sus palabras me daban náuseas. No se arrepentía de haberme hecho daño, solo lamentaba lo que había perdido. «Aléjate de mí», grité, retrocediendo. Se tambaleó en mi dirección, los ojos frenéticos. «Tú todavía me quieres, ¿verdad?» «Sé que sí». Se lanzó para abrazarme. Cerré los ojos con pavor, pero el abrazo nunca llegó. «¿Qué estás haciendo?», sonó una voz firme. David estaba frente a mí, protegiéndome. Empujó a Lorenzo, que cayó al suelo. «Ella ya no es tu mujer», dijo David, su voz tranquila pero llena de autoridad. Lorenzo nos miró. «Helena, ¿te has ido con él? Me has traicionado». Salí de detrás de David y resueltamente tomé su mano. Su mano era cálida y fuerte, dándome una sensación de seguridad absoluta. Mi acción fue la respuesta más clara. La esperanza en los ojos de Lorenzo murió. Se derrumbó, riendo a carcajadas, un sonido desgarrador en la noche silenciosa. Luego se levantó y desapareció en la oscuridad, su figura solitaria y patética. «¿Estás bien?», preguntó David. Negué con la cabeza, sonriendo suavemente, mi mano todavía en la suya. «Estoy bien porque estás aquí». Nunca más volví a ver a Lorenzo. Oí decir que vagaba por la estación de autobuses, murmurando nombres. Estaba vivo, pero de una forma más dolorosa que la muerte. En cuanto a Verónica, leí en los periódicos que ella y su nuevo novio fueron arrestados por una gran trama de fraude financiero. La justicia, a veces tardía, nunca falla. David y yo empezamos a salir oficialmente. No tuvimos una boda,
solo un almuerzo íntimo con familiares y amigos cercanos. Nuestra vida no era lujosa, pero estaba llena de risas y paz. Me amaba, me respetaba y me apoyaba incondicionalmente. Una mañana de primavera, sentí un cambio familiar en mi cuerpo. Con el corazón latiendo con fuerza, hice una prueba de embarazo. 2 líneas rojas. Fui al espejo. Mi mano temblorosa posándose en mi vientre. Las lágrimas corrieron, pero esta vez eran de felicidad. Vi a David en la puerta, sus ojos también brillando de alegría. Sonreí, una sonrisa verdaderamente completa. La tormenta de mi vida había pasado. Mi cielo estaba de nuevo despejado y azul. El futuro era incierto, pero ya no estaba sola. Tenía una familia, un puerto seguro. Puse la mano en mi vientre, donde una nueva vida crecía. Susurré. No solo para mi hijo, sino para mí misma. Hola, mi ángel. Esta vez mamá sí te va a proteger.